Capítulo 8. Papá ya no está. Deseando olvidar el engaño de Fábregas, me dediqué a trabajar de tiempo completo, concentrándome en no dejarme vencer en mi esfuerzo por convertirme en una estrella de primera. Me impuse vigorosas rutinas de ejercicios, asistía regularmente a mis clases privadas de canto y actuaba como solista con mi propio show por todo el país, respaldada por Polydor y la compañía hotelera Posadas México, quienes me mantenían en constante gira. Con ellos debuté como solista en el Centro Nocturno Poli de Gina Aeropuerto, de Monterrey, Nuevo León. También ensayaba la comedia musical, Godspell, producida por Germán Pliego y dirigida por José Luis Acosta, hermano de la completísima actriz Aida Pierce, quien participaba en el elenco, y en los ensayos nos divertíamos mucho con sus ocurrencias y con su genial comicidad. También participaron en la obra Javier Castillo, Jesús Almanza, Alfredo Alegría Lenguardo y mi inseparable amiga Chelo Bastón. Del mismo grupo salió un taller de teatro dedicado a obras infantiles que presentábamos en el foro del Instituto Politécnico Nacional. Me eligieron porque necesitaban a alguien que pudiera bailar con zapatillas clásicas de punta La muerte del cisne. Era una oportunidad para demostrar mi preparación artística y ponerla en práctica. Reanudé mi amistad con Felipe Gil, que se tornó en una relación romántica a petición suya. Felipe habló con mis padres, y ellos nos dieron su consentimiento para salir en pareja. Le permitieron entrar a la casa y nos dejaban llegar hasta la 1 de la madrugada. Toleraban que me pretendiera, no porque les agradara mucho como persona, sino por amor a mí, porque yo se los había pedido, y porque Felipe se dedicó a ganarse a papá para que no objetara a que saliéramos juntos. La venda que tenía sobre los ojos, sobre las verdaderas intenciones de Felipe Gil, fue removida cuando se presentó Teresa, su próxima ex mujer, a checar maletas en el mismo avión en el que íbamos a viajar para una presentación en Campeche. Al terminar de registrarse nuestro vuelo, Tere se colgó del brazo de Felipe para no despegársele ni un segundo, y se esforzaba en mostrarnos su exagerado entusiasmo hacia mi novio, con caricias públicas que al yo observar me hicieron derramar toda la bilis del hígado. Traté de evitar que se notara en mi cara la confusión, pero cuando le busqué los ojos a Felipe, pude ver que me esquivaba la mirada. Los músicos también estaban sacados de onda porque ya sabían que salíamos oficialmente. Todos mis esfuerzos para hacer que mis padres aceptaran a Felipe parecían esfumarse con la presencia de Teresa. Yo esperaba escuchar su explicación llegando a Campeche, pero no hubo tal, porque Felipe se escondió todo el día y solo le vi unos momentos en la tienda de regalos del hotel. Y no volvimos a cruzar palabra hasta antes de su actuación esa noche. Luego me informó a través de un mensaje que me dio el Botones que no podía aclararme nada en esos momentos para evitar un altercado. Me hizo sentir como la más estúpida de las mujeres, con que no podía darme una explicación, ¿eh? Qué poca manera de burlarse de mí. Al llegar a México, tampoco hubo oportunidad de aclaraciones, porque recogieron sus maletas y desaparecieron como si tuvieran mucha prisa de llegar a alguna parte. Felipe me llamó por teléfono al día siguiente para ofrecerme 1000 disculpas y quería explicarme toda su situación detalladamente, por lo que me invitaba, según él, a una velada inolvidable para los dos. Si quieres verme, pasa por mí y saludas a mis papás, le dije. Era la noche de sábado de 19 de noviembre a las 9:15, cuando escuché el claxon de su automóvil modelo Pacer afuera de mi casa. Ya estaba lista esperándolo, y en cuanto los bocinazos se repitieron, me paré a despedirme de mis padres. Ellos me dijeron que si no venía Felipe hasta la puerta y lo saludaba como debía de hacerlo un hombre que respetara a su pareja, no me dejaban salir de ahí. Le hice señas a través de la ventana para que entrara y tocara la puerta, por lo que tuvo que bajarse del auto a saludar y decir a dónde íbamos. Tal vez al cine y a cenar. No te preocupes, Oscar. Tu hija está en buenas manos. En eso confío. Me cuidas mucho a mi flaca. Papá andaba molesto conmigo porque no estaba llegando a la hora que tenía de límite. Y es que la vida nocturna de la farándula en México empieza a las 12 de la noche en adelante, hasta altas horas de la madrugada, porque los artistas que trabajan en centro nocturno gustan de reunirse después de sus shows a tomar copa y convivir con otros artistas. Pero esa noche, Felipe no tenía una noche de bohemia conmigo y sus amigos. Tenía su propia agenda, y no les comentó a mis padres que la función de cine era un pretexto, al igual que la cena en un restaurante. La verdadera cita iba a ser en su casa, exactamente como él lo había planeado con anticipación. En cuanto llegamos,
Noté el cuidado con el que había organizado todo para que la velada fuera perfecta. El fuego de la chimenea estaba encendido, el chisporroteo le daba al lugar un aire acogedor y romántico, y el aroma de especias que llegaba desde la cocina denotaba el sabor italiano de la cena. La había preparado él mismo, para impresionarme con sus dotes culinarias de hombre de hogar. Acompañamos nuestros alimentos con vino blanco y champaña, como en el mejor restaurant gourmet, pero sin el molesto mesero que pasa cada rato a preguntarte si necesitas algo más, para ganarse su propina, ya que a Felipe le molestaban mucho esas interrupciones. El estéreo tocaba música esotérica de Alan Parsons Project, con el volumen muy alto y los graves definidos para distinguir cada instrumento como nos gustaba a los dos. Las bebidas alcohólicas, cuyos efectos son más difíciles de tener bajo control por una joven inexperta de 16 que por un señor de 34, me estaban siendo administradas a vasos llenos y con una rapidez tremenda por Felipe. Él era de los que no tomaban. Él era de los que no tomaban más que el más fino de los Oppenheimers, y no se tocó el corazón cuando y no se tocó el corazón cuando su consentimiento de adulto mayor que yo, por 18 años, me ofreciera de beber el alcohol suficiente para crear en mi cuerpo el efecto de cansancio y soñolencia suficientes para emblandecerme las piernas, y así poder pasar más allá de donde se debía. Sin darme cuenta de ello, el efecto del alcohol hizo sus estragos rápidamente, porque me sentí mareada en muy poco tiempo. Felipe dijo que solo me estaba relajando, y que el efecto se me pasaría después de probar bocado. Fue algo que no debía haber sucedido, porque no pude mantener mi guardia alerta y a la defensiva. Pero como el constante flujo de copas continuaba, perdí mi agudeza mental y se me borró el cassette. Solamente recuerdo las palabras de Felipe Gil, tranquilizándome y que al meter su lengua profundamente en mi boca por primera vez, sentí su dentadura postiza, porque su paladar me supo a plástico. Yo nunca hubiera imaginado que los dientes de Felipe eran falsos. Se le veían tan naturales. Qué raro se siente. Su dentadura postiza y su aliento con olor a ajo y cebolla fue mi última recolección antes de quedar inconsciente. Cuando regresé de mi letargo, desperté con Felipe a mi lado, y poco a poco me di cuenta que mi ropa estaba regada por toda la sala. Después comprendí que habíamos tenido relaciones, y que había sido en el piso, porque mis rodillas y mis codos estaban rojos por la fricción con la alfombra. Estaba muy desorientada e incrédula de haber perdido la noción del tiempo, pero más que nada, estaba muy inconforme con el hecho de que Felipe y yo habíamos tenido nuestro primer contacto de una manera que no fue de mi agrado, ya que ni siquiera estaba segura de si había dado mi consentimiento para que esto sucediera. Mi disgusto se volvió preocupación en cuanto supe la hora. Son las 3:30. Llévame a la casa, por favor. Me sentía con náuseas, muy débil y con la vista nublada, pero con el pánico suficiente de saber que en cuanto llegara a mi casa, me esperaban más problemas. Lo angustiados que estarían mis padres sin saber dónde andaba a esas horas, y cómo les explicaba lo sucedido. El solo pensamiento de tener que confrontarlos y decirles la verdad me producía un tremendo favor. Sus temores de que esto me pasara ya se habían confirmado tiempo atrás sin que ellos lo supieran. Era la tercera vez que alguien en quien ellos confiaban había sacado ventaja de su hija, quien les ocultaba los hechos por miedo a que me prohibieran seguir cantando. Yo creía que ya lo sabía todo de la vida a mis 16, pero estaba completamente equivocada. En realidad, era una crédula menor de edad, que parecía una adulta por fuera, y tal vez muy sexy y atractiva, según los comentarios de los señores, pero no me daba cuenta de los peligros que corría. Los valores que mi madre me había inculcado me estaban corroyendo por dentro, recordándome los sentimientos de bondad que todavía conformaban mi espíritu inquieto. Y para colmo, tenía que lidiar con las confrontaciones con papá sobre mi hora de llegada, quien puso bien claro que si quería seguir viviendo ahí, tenía que obedecer como todos los demás. Qué predicamento para regresar a mi casa. Después de haber sido utilizada por Felipe, éste se despedía de mí, urgiéndome que me bajara de su carro de una manera fría y distante. Otra vez la actitud de indiferencia después de tener relación. Como ya había obtenido lo que quería, ni siquiera me abrió la puerta del coche o me acompañó a la entrada. Me bajé de su carro para llegar sola a mi hogar, y en cuanto estuve frente a la puerta, lo escuché quemar llanta, a toda velocidad abandonándome en la oscuridad. Abrí cuidadosamente la puerta utilizando mi llave para no despertar a nadie, y me introduje en la casa quitándome los zapatos para no hacer ruido. De nada sirvió. Mi padre estaba esperándome en la sala, y me recibió muy enojado.
mostrándome su reloj con la hora a la que acababa de llegar. Vaya, hasta aquí llegaste, Judith. ¿Ya viste qué hora es? Hola, papacito. ¿Qué haces despierto en la sala? Le dije mustia y llena de temor. No te hagas la loca, niña. Son las 4 de la mañana y tú apenas llegas. Ay, papacito, por favor no me regañes. Se me está haciendo muy tarde y mañana tengo ensayo. Ese desgraciado de Felipe ahora sí me va a escuchar. ¿A dónde andaban a estas horas? ¿Y por qué Felipe no te viene a acompañar hasta la puerta de tu casa, ya que no tiene la decencia de traerte a la hora que solicitó? Qué mala onda que ni siquiera me vino a despedir, ¿verdad? Ha de tener mucha prisa para levantarse mañana. ¿Y cuál dedo me chupo, Judith? No me quieras ver la cara de tarugo. Me mostró su desaprobación, gritándome su enojo en plena cara. A mi padre no le parecía que lo desobedeciera, y con justa razón. Por eso me imponía fuertes castigos. Pero una de jovencita se vale de todo tipo de mañas para mantener a papi contento, y yo lo lograba. Le hacía caras de tortuguita y conseguía casi siempre su autorización y apoyo de padre consentidor. Pero esta vez nos enfrascamos en una discusión verbal y yo lo amenacé por enésima vez con irme de la casa, cosa que nunca hacía. El altercado estaba tomando tintes violentos, y al darse cuenta de ello, papá detuvo sus regaños de sopetón, asombrándome con su inesperada reacción, porque yo sabía cómo era de volátil y terco. Si se enojaba, no sabía medir las consecuencias y se cegaba por la ira, llegando al grado de lastimarme, o lastimarse si él perdía el control sobre sus emociones. Por eso me extrañó mucho cuando dijo que no tenía caso discutir en ese momento, y que mañana quería tener una conversación muy seria conmigo para terminar de una vez por todas con esa situación. Papá ya no está. Al día siguiente, era domingo 20 de noviembre, aniversario de la Revolución Mexicana y cumpleaños de mi primo Juan Argüello, mi primo favorito, una fecha que nunca olvidaré por la tragedia que estaba a punto de suceder. Esa mañana no fuimos a la iglesia porque mi hermano y Maru, su esposa, nos esperaban para desayunar en su nuevo departamento con Mónica, mi primera sobrinita, una bebé preciosa que traía loco a papá, convirtiéndolo en abuelo a sus 42 años. En el desayuno, papá me dijo que tenía una nueva estrategia para hacerme entender mis obligaciones como hija de un hogar decente y para tratar de cambiar mis decisiones inmaduras, ya que continuamente desobedecía sus órdenes. Mira, Judith, de ahora en adelante voy a cambiar mi manera de corregirte, porque la que he usado hasta ahora no me ha funcionado contigo. Ni los castigos, ni nuestras discusiones, ni los consejos que te he dado han logrado rectificar tu actitud. Así que ahora voy a invertir mi táctica completamente al revés. Desde hoy, tú y solo tú eres la responsable de tus actos, y yo ya no me voy a meter en tus asuntos. Vamos a ver si es cierto que puedes cuidarte tú sola como dices. Yo lo miraba sin creer lo que escuchaba. Su voz, tranquila y pausada, no me parecía que fuera la de mi padre. Me regaló su sonrisa de te amo de todas maneras, me dio un abrazo muy apretado y me dijo en tono muy inusual, eso era todo lo que quería decirte antes de despedirnos. No hubo regaños, insultos ni amenazas, y me fui al ensayo pensando, de la que me salvé. Mis padres me dieron un aventón al metro y de ahí se fueron al centro deportivo austriano, al que llamábamos el club. Papá era deportista y le encantaba dorarse la piel en la piscina para verse todavía más guapo, y contrastando con sus bellos ojos verdes y su sonrisa perfecta. Era un fanático campeón A en su liga de boliche y amante del básquetbol. Esa mañana tenía torneo de básquet y su equipo disputaba el trofeo del primer lugar de su clasificación. A mitad del juego, mi madre se encontraba en unas gradas en calidad de espectadora y le estaba echando porras al equipo de papá, junto con Betina Delgado, su mejor amiga, cuando de pronto vieron caer a mi padre al suelo y fueron corriendo a ver qué le sucedía. Papá estaba de espaldas sobre el pavimento, con los ojos fijos en la nada, mucho más abiertos de lo normal. Mamá lo describió como ojos de pescado. De inmediatamente llamaron al doctor del club, quien ordenó su traslado hacia la enfermería. En cuanto lo empezaron a atender, mamá, quien estudió para enfermera, confirmó que se seguía con las pupilas dilatadas y que no tenía presión ni pulso, ni se escuchaba su respiración, aun cuando ya se le habían administrado primeros auxilios. El doctor que lo atendió ese día fue el mismo que le había advertido de un leve soplo en el corazón,
meses atrás, al entregarle los resultados de su examen médico, requisito indispensable para entrar al club. Ninguno de los dos tomó el asunto en serio, porque el doctor le atribuyó el soplo a la vida sedentaria que llevaba, y dijo que el síntoma desaparecería con el ejercicio y una dieta balanceada. Pero estos momentos de terrible angustia para mamá no habían sido provocados por un leve soplo respiratorio, sino por un infarto masivo al miocardio. A papá le explotó el corazón a causa de un coágulo fulminante, provocado por el alto nivel de colesterol que se le había diagnosticado hacía pocos meses. Hicieron todo lo posible por regresarlo a la vida, pero papá nunca más reaccionó. Estaba muerto. Nadie en la familia quiso tener la responsabilidad de decírmelo por teléfono, cuando éste sonó en la casa de Germán Pliego, interrumpiendo el ensayo de Godspell, con un recado que era urgente en la escena en que Judas traicionó a Cristo, o el beso de Judas, en la que querían cambiar el beso, para que la acción fuera al revés, de tal manera que Cristo le diera el beso a Judas, y no Judas a Cristo, como estaba descrito en la Biblia, y discutíamos porque yo les dije que me salía de la obra si cambiábamos esa escena. Estábamos en eso, cuando... Teléfono para Gabriela de Jesús. Bueno, sí, tía güera, soy yo, Truly. Así me llaman de cariño en la familia. Escúchame con atención, y por favor no te alarmes, hija. Su voz se notaba diferente. Tu papá se puso muy malo, y tu mamá quiere que te vayas a tu casa, y la esperes ahí hasta que llegue. ¿Puedes tomar un taxi? Sí, tía. Pero ¿cómo está mi papá? ¿Qué le pasó? No te puedo decir nada. Por favor, obedéceme y mantén el teléfono desocupado para que puedan entrar las llamadas. Ok, tía. Ahorita salgo para allá. Regresé al grupo con las malas noticias sobre la salud de mi papá. Ojalá no sea nada grave. Me trató de tranquilizar Aida Pierce. De repente salió un enorme chorro de fuego de las chimeneas que estaban en el patio donde ensayábamos, creando una gigantesca explosión. Javier Castillo, el Judas de la obra, dijo en son de broma, por el susto que nos causó a todos: ¿Viste, Gabriela? Ya se enojó Dios porque le queremos cambiar el guión a la Biblia. Y soltó una carcajada. Reaccionando a su comentario, pensé: qué raro señor. ¿No será que me está queriendo decir algo? Ya bájale, Javier. No le faltes el respeto a las creencias de Gabriela. Ignóralo, por favor, me dijo Chelo Bastón. Y no se te olvide que mañana es el debut de la obra infantil en el Politécnico Nacional. Hay que estar ahí a las 9 de la mañana. Háblanos si necesitas cualquier cosa. Llamé un radiotaxi para regresarme a mi casa a esperar las noticias de papá, y en el transcurso del viaje tuve un terrible presentimiento, que no sé de dónde se me ocurrió, pero que resonó lúgubre en mi mente. Tu papá está muerto. Ay no, Judith, ¿cómo crees? Quítate esas tonterías de la cabeza. Al llegar a casa, no había nadie. Estaba tan cansada por la desvelada de la noche anterior que me quedé dormida frente a la televisión encendida, y me desperté cuando escuché que la apagaron. Cuando abrí los ojos, allí estaba mi mamá, junto con mi primo Juan, parados en el marco de la puerta, observándome, y pude notar que tenían los ojos y la nariz roja, como si hubieran estado llorando. ¿Cómo está mi papá? Le pregunté ansiosa a mi madre, pero en vez de escuchar que su voz me reconfortaba como era costumbre, de su boca salieron las palabras más dolorosas de mi existencia hasta estos días. Chuli, tu papá ya no está. Parecía como si me hubieran transportado a una escena surrealista de Dalí, en la dimensión desconocida, y yo estuviera flotando sin ninguna idea de la realidad. Lo que escuchaba de su boca no tenía sentido alguno. No entendía por qué me estaba diciendo eso. No puede ser verdad, dije completamente incrédula. Mi mamá ya no pudo contener más el llanto y soltó la pena inmensa que le estaba causando la repentina muerte de mi padre, con un gemido tan lastimero que me destrozó el alma como cuando rompen un vidrio con una piedra. No es cierto, mamacita. Dime que no es cierto, por favor. Como pudo, en su dolor, mi madre me abrazó y trató en vano de consolarme, en un esfuerzo sobrehumano por sobreponerse a la tragedia, y empezamos a llorar la pena más grande por la que pasamos los seres humanos: la pérdida de un ser querido, la desaparición del compañero, al que mi madre había jurado amor y fidelidad absoluta, y la ausencia del portador de la semilla que me había dado el ser, el único hombre que me amaba incondicionalmente. Mi madre reflejaba tanta aflicción en su rostro. Nunca imaginó que siendo tan joven, ya no iba a tener la dicha de su presencia. Qué pena del alma, qué quebranto en el corazón,
Qué desalentador saber que ya no habría otra oportunidad de demostrarle mi amor, ni de sentir el suyo. Ojalá no hubiera tenido que ausentarme para apreciar cada uno de los momentos buenos y malos que pasamos juntos. Qué poco sabe uno del amor que tiene alrededor, antes de perderlo para siempre. Papá dijo que iba a dejar que tomara las riendas de mi propia vida, para ver si maduraba. Pero nunca me imaginé esto. Papá siempre tuvo la razón, hasta el final. Mi madre no creyó conveniente que fuera a donde se encontraba papá, porque todavía estaban embalsamando su cuerpo para el traslado del austriano a la funeraria de Liste, en San Fernando. Para complicar más la situación, yo tenía el debut de la obra infantil al día siguiente por la mañana. Mamá me dijo que a mi padre no le hubiera gustado que dejara una obra de teatro el día del debut, y que conociendo mi amor por la actuación, debería atender a este, y que sería como un póstumo homenaje a su memoria si me decidía a ir a trabajar. En su afán de protegerme del shock que se me avecinaba, quiso darme tiempo para hacerme a la idea, sabiendo el profundo amor que sentía por él. Estaba segura que ese momento de confrontar su cuerpo inerte dentro de un ataúd iba a tener un gran impacto en mi vida. Por respeto a su dolor, no quise discutir la sugerencia de mamá para honrar su memoria, y acepté obediente a pasar la noche en casa de mis primos, y a que Juan se encargara de llevarme al otro día a la función de teatro, y después a la funeraria. Acepté porque no estaba lista para ver el cadáver de papá. Me sentía como adormecida, como atarantada. No podía creer lo que nos estaba sucediendo. No, a nosotros no. No a papá. No, por favor, Dios mío. Me dieron un tranquilizante para poder dormir. Deseaba despertar de esa horrible pesadilla y comenzar el día con mi familia completa, pero nunca más fue así. Al día siguiente, entré a los camerinos del teatro cabizbaja y retraída. Mis compañeros se dieron cuenta de que algo andaba mal, porque mi carácter no era así, sino alegre y efusivo, y se enteraron de la muerte de papá, porque cuando escuché la música de la muerte de El Cisne, que repasaban los músicos, comencé a llorar, y tuve que enterarlos de lo sucedido. Todos se pusieron igual de tristes que yo. Todavía estaban frescos en nuestra memoria los gratos momentos que habíamos pasado junto a papá. Hacía apenas una semana en el restaurante Bulerías, a donde nos había invitado a cenar a todos después del éxito debut de Godspell. Es que no puede ser. Si hace unos días estábamos celebrando con él nuestro triunfo de la noche de Politécnico, fue el comentario general. El director, con cara desencajada, dijo después de escuchar la triste noticia que la función debía continuar. Cuando dieron la tercera llamada para comenzar, recibí un abrazo de todos y nos dispusimos a trabajar. Los niños estaban felices con el musical, participando en todas las canciones y aplaudiendo con nosotros. Usamos yoyos iridiscientes en total oscuridad, lo cual les agradó muchísimo, y nos lo hicieron saber a través de la algarabía que se armó al comenzar con los efectos especiales, hasta que llegó la hora de transformarme en una bailarina enfundada en tutú para escenificar la muerte de El Cisne. Mi parte en la obra era ser el catalizador de las emociones en los niños, las cuales serían explicadas después en su salón de clases por sus maestras de kinder. Al comenzar la conmovedora melodía de la muerte, todos los niños se quedaron calladitos al verme cual frágil cisne aparecer deslizándome con las puntitas de mis patas, como lo gritó un niño desde las gradas de enfrente, representando un baile lastimero que denotaba los últimos halitos de vida del cisne en agonía, hasta expirar su ser y quedar inmóvil, cubriéndose con sus alas sobre el piso. Cuando estaba a punto de postrarme en actitud de rigor mortis, pensé en papá, recordando en qué fila se había sentado para ver el debut de Godspell, y cuando volteé a ver el asiento que había ocupado, para mi sorpresa, estaba vacío. Era como si papá me estuviera dando un mensaje póstumo, como recordándome, no me he ido en realidad, y estoy cuidándote todavía. Fue un bello detalle de Dios para abrazarme con el amor de papá aunque estuviera ausente, y se lo agradecí con lágrimas en los ojos mientras el cisne terminaba de morir y los chiquillos rompían en un aplauso ensordecedor. Después de la presentación, en vez de celebrar que la función había sido un éxito aposteóico, todos se quitaron el maquillaje en silencio y ofrecieron acompañarme a la funeraria. Al llegar, había muchísima gente. Alguien muy importante ha de haber muerto para que vengan tantas personas a despedirlo hasta acá. En cuanto arribamos a la capilla donde estaban velando el cuerpo de papá, me di cuenta que a quien todas estas personas habían ido a rendir sus respetos, dejando sus labores, era mi padre.
Se había rodeado de muchas personas que lo apreciaban a través de su trabajo, sin que nosotros tuviéramos idea de cuánto lo estimaban quienes le conocieron. Pero todavía faltaba uno de los momentos más difíciles, y fue cuando llegó mi hermana Anita, quien a la muerte de papá contaba con apenas 14 años de edad. Anita venía regresando de pasar unos días fuera de México con los hermanos de papá y se la llevaron directo al funeral. Llegó corriendo a abrazarse a su ataúd. Rompió en llanto desesperado. No, papito, tú no. No puedes estar muerto. Mi hermano Oscar tampoco lo podía creer. Solo atinó a comentar que parecía como si papá ya hubiera sabido que se iba a morir, porque esa mañana en el desayuno le había entregado 20,000 pesos para fortalecer su negocio de venta de autos, y le dijo que el dinero iba a estar más seguro y productivo con él, ya que por esas fechas el gobierno de México, alevosamente, congelaba las cuentas bancarias de los ciudadanos debido a los malos manejos de la industria del petróleo a manos de José López Portillo, cuando saqueó las arcas del país en sus perrunos tiempos del PRI. Hubo dos servicios religiosos, el católico con un sacerdote que había pedido mi abuelo paterno, y el evangélico, con el pastor Rolando Gutiérrez de la Iglesia Bautista de Oreb. El pastor Rolando nos pidió despedir a papá con alegría. Dijo que no era una despedida definitiva y que deberíamos estar gozosos al saber que le veríamos muy pronto en el cielo junto a Dios, cuando cada uno hiciéramos el último viaje hacia la vida eterna. Lo más conmovedor dentro de lo triste de la situación fue observar una unión de fe extraordinaria, porque coincidimos en la creencia de un solo Dios, para todos sin fanatismos religiosos, y la interminable caravana de automóviles que desfilaron a través del bulevar Adolfo López Mateos rumbo al panteón donde enterraron su cuerpo. Cuando llegamos a la fosa abierta, ya nos esperaban todos sus amigos para darle el último adiós. Mamá pidió que cantáramos y comenzó a guiarnos con el coro cristiano. ¿Cómo podré estar triste? Que habla del gozo a ver la cara de Jesús cuando estemos en su presencia. Hasta en esos momentos, mamá nos daba un hermoso testimonio de su creencia en la existencia de Dios. De esta manera, unimos todas nuestras voces junto con la de ella. Fue entonces que se derrumbó mi fortaleza y el corazón se me hizo añicos para siempre, dividido en fracciones diminutas que ya no pueden volver a su estado original. Luego fuimos testigos de cómo iba descendiendo el ataúd de mi padre dentro de la tierra para ser depositado en el fondo de una tumba fría, separado de los que más le amábamos, sin aviso ni explicación. Me sentí tan sola, tan diminuta e indefensa. Al regreso a nuestro hogar desintegrado, no pudimos soportar dormir ahí, ni ver su ropa y artículos personales, diseminados esa mañana, en su prisa por llegar a desayunar a casa con mi hermano. Tuvimos que pasar la noche con Oscar y abrazadas en la misma cama para conciliar el sueño. Y por más que lo intentamos, no pudimos con la casa familiar. Los divertidos detalles de mi padre y sus bromas ingeniosas hacían tanta falta a la hora del desayuno los domingos, mientras leíamos las revistas semanales de monitos frente a los deliciosos hot cakes de mamá. Sus consejos, sus regaños y todos sus recuerdos, al igual que el olor de la loción English Leather, su colonia favorita, nos lastimaban mucho, ya que había impregnado los cuartos con su esencia, y cada vez que la olíamos nos traía a la memoria nuestra tragedia. En ocasiones parecía como si nada hubiera sucedido, como si de un momento a otro se fuera a presentar después de regresar del trabajo, para hacernos bromas y convivir antes de la cena. Vivíamos en constante tortura emocional, y mamá decidió aceptar la invitación de los tíos de Estados Unidos para pasar los días de Navidad en California. Hicieron hasta lo imposible por distraernos, e incluso nos llevaron a Las Vegas a ver los mejores shows, pero siempre hacía falta su presencia. Hubiéramos disfrutado tanto ese viaje juntos. Lloré todo el trayecto de regreso. No volver a ver y a abrazar a mi padre era tan difícil de aceptar, y cada vez que miraba su fotografía, las lágrimas corrían por mis mejillas como toneladas de agua saliendo de la fuente de la desesperación. Pero la vida parecía continuar sin detenerse para cobijar el consuelo de nadie. Había que sobrevivir esta gran pérdida y seguir adelante. E intentamos resanar las cuarteaduras que resquebrajaban nuestra familia, susceptible a disolverse por la falta de una imagen paterna para los 3 hijos huérfanos con los que iba a tener que lidiar mamá de ahora en adelante para proveernos de una existencia normal. Sostenida por alfileres, continuó mi vida y reanudé mis actividades de estudios y trabajo. Ahora mis logros serían en homenaje a mi papá. Me aseguré que se supiera entre los productores que había regresado de mi viaje, dispuesta a cantar otra vez.